Ustedes saben que el organismo es capaz de regular el equilibrio hidroelectrolítico mediante la excreción de una orina más o menos diluida. O sea, todos por experiencia propia sabemos que cuando hay restricción de agua, o sea, cuando no tomamos suficientes líquidos, hacemos una orina más concentrada, eliminamos una orina más concentrada, generalmente tiene un color más oscuro, que es un índice de que está más concentrada, y el volumen es menor, mientras que cuando ingerimos muchos líquidos, esa orina es una orina que es diluida, es mucho más clarita, y los volúmenes de orina son mayores. Entonces el riñón es el encargado de regular el volumen extracelular, regular la volemia y el equilibrio hidroelectrolítico. Y esta función la cumple mediante el proceso de concentración y dilución de la orina. Una orina más concentrada significa una orina que tiene una mayor osmolaridad. Una orina más diluida tiene menor osmolaridad. La capacidad máxima de concentración que tiene el riñón es de 1200 miliosmoles. O sea, que ustedes la máxima concentración de orina en la orina va a ser de 1200 miliosmoles. Bien, entonces, ¿cómo cumple su función el de concentración y dilución el riñón? A través de un mecanismo que se conoce como mecanismo de contracorriente. Este mecanismo va a depender de un gradiente de osmolaridad que está en las pirámides renales. Tenemos, por un lado, la multiplicación de la contracorriente que se lleva a cabo en el asa de Henle y el intercambio de contracorrientes que se lleva a cabo en los vasa recta. O sea, los responsables son los vasa recta. ¿Qué es un sistema de contracorrientes? Es uno en el cual, por un tramo, el flujo de entrada se desplaza paralelo y en sentido contrario, muy cerca del flujo de salida. Esto es algo que lo observamos tanto en las asas de Henle como en los vasos rectos. O vasa recta también se conoce, ¿no? Vasos rectos o vasa recta. Bien. Para entender el mecanismo de contracorriente, tenemos que saber bien la permeabilidad y el transporte de iones y de compuestos como la urea y el agua en los diversos segmentos de la nefrona. Es muy importante. Ustedes saben, bueno, ya vimos ayer que el asa de Henle tenía una porción delgada descendente, una porción delgada ascendente y una porción gruesa ascendente. Las características de permeabilidad que tienen estas distintas porciones es la siguiente. En la rama descendente delgada es muy, pero muy permeable al agua. Es algo permeable a la urea y muy poco al cloruro de sodio. No hay nada de transporte activo de sodio en la rama descendente delgada. En la rama ascendente delgada, o sea, esta es la rama ascendente delgada, esta porción, no es permeable al agua, es algo permeable a la urea, es muy permeable al sodio, pero no tiene un transporte activo de sodio. Mientras que, fíjense que en la rama ascendente gruesa es impermeable al agua, poco a la urea y al cloruro de sodio, y tiene un transporte activo
de sodio muy importante. Entonces, la multiplicación de contracorrientes se va a dar en el asa de Henle, que tiene esta característica de tener un flujo descendente y un flujo ascendente que son paralelos. Bien, ustedes fíjense que el ultrafiltrado, en el caso del ultrafiltrado, llega desde el túbulo contorneado proximal, donde se produjo la reabsorción de la mayor cantidad de sodio, con una osmolaridad que es una osmolaridad cercana a la osmolaridad que tiene el plasma, unos 300 miliosmoles. Bien, ¿qué pasa? Ese ultrafiltrado, ustedes observen que de una osmolaridad de 300 miliosmoles va aumentando la osmolaridad hasta que alcanza a los 1200 miliosmoles en el extremo del asa de Henle. Luego continúa el ultrafiltrado hasta que sale del asa de Henle con 100 miliosmoles. O sea que después de atravesar el asa de Henle en su totalidad, este ultrafiltrado es hipoosmótico con respecto al ultrafiltrado que entró en el asa de Henle. ¿Qué significa esto? Que parte de los, si ustedes tenían 300 a la entrada y tienen 100 a la salida, significa que hay 200 miliosmoles que quedaron en el intersticio del asa de Henle. ¿Por qué se llama multiplicación? Porque en el intersticio esto permite que, tanto en el intersticio como en el ultrafiltrado, la osmolaridad se multiplique aproximadamente 4 veces, porque pasa de 300 miliosmoles a 1200 miliosmoles en el interior del asa de Henle, que es el interior de la médula renal. Ustedes recuerden que las asas de Henle penetraban hasta, en las nefronas yuxtaglomerulares, penetraban hasta el interior de la médula interna. Entonces, esta va a ser la osmolaridad del extremo de la médula interna, 1200 miliosmoles. Bien, entonces, ¿cómo logramos que tener este gradiente de osmolaridad hacia el interior de la médula interna? Bien, como yo les dije previamente, es muy importante tener en cuenta las características de permeabilidad de cada uno de los túbulos. Fíjense ustedes que dijimos que en el asa ascendente, la porción gruesa del asa ascendente, tenía un transporte activo de sodio. O sea que está sacando el sodio del interior del túbulo. Es un transporte activo porque es en contra de su gradiente. Es un transporte activo. Entonces, fíjense ustedes cómo el intersticio va aumentando su osmolaridad por el sodio que está saliendo del interior del ultrafiltrado. Al aumentar la osmolaridad del intersticio, acá por supuesto es impermeable al agua este sector, hemos dicho. O sea que el agua no puede acompañar acá al sodio, porque ustedes acuérdense que siempre el agua lo acompaña al sodio. En este caso no puede porque es impermeable al agua. Entonces acá comienza a haber un gradiente de sodio, o sea, se empieza a llenar de alguna manera el intersticio de sodio y la porción
la porción esta descendente es muy permeable al agua. Acuérdense ustedes que hemos dicho que la porción descendente era muy permeable al agua y muy poco permeable al sodio. Entonces sale agua y al salir agua, pero no salir sodio, empieza también a concentrarse el ultrafiltrado. Entonces, de esta manera, gracias a la permeabilidad que tiene al agua y al transporte activo de sodio, se produce esta multiplicación de contracorriente. Entonces vamos desde una osmolaridad de 300 miliosmoles cuando entra el ultrafiltrado al asa de Henle a los 1200 miliosmoles en el extremo de la médula interna, y luego sale el ultrafiltrado con 100 miliosmoles, o sea, sale con hipoosmótico con respecto al ultrafiltrado. Bien, entonces esa multiplicación de contracorriente se da en el asa de Henle. También ayuda a que la osmolaridad sea tan elevada en la médula interna, el hecho de que acá en la rama ascendente delgada hay una permeabilidad, fíjense ustedes, importante, pasiva al sodio. O sea que el sodio acá se venía concentrando, fíjense, se viene concentrando, porque no puede pasar, es impermeable, muy poco permeable al sodio, acá viene aumentando la concentración de sodio, y acá, fíjense ustedes, ya en la rama ascendente el sodio empieza a difundir hacia el intersticio. Luego en esta porción, que es la porción ascendente, pasa por transporte ya activo. Bien, entonces la multiplicación de contracorriente en el asa de Henle. Acá en este esquemita se puede observar cómo el líquido, acá dice el ultrafiltrado es isotónico con respecto al plasma, o sea, la osmolaridad en el plasma es de 300 miliosmoles aproximadamente. Entonces el líquido es isotónico, porque acá en el túbulo proximal se resorbe el sodio, pero también se resorbe el agua. O sea que no hay concentración en el túbulo, ni hay dilución del plasma, del ultrafiltrado, mejor dicho, en el túbulo contorneado proximal, porque se resorben el sodio junto con el agua. Luego el ultrafiltrado acá pasa al asa de Henle y comienza, fíjense ustedes, a ser hipertónico con respecto al plasma, o sea, comienza a concentrarse. Y luego ya, fíjense ustedes, es hipotónico a la salida, ¿ven? Hipotónico. Es hipertónico, luego es hipotónico, y cuando llega acá al túbulo contorneado distal es hipotónico, todavía tiene unos 200 miliosmoles aproximadamente, o 100 miliosmoles, y en el túbulo contorneado distal, donde por acción de la aldosterona también se produce la resorción de sodio. Este líquido, este ultrafiltrado, luego sigue por los túbulos colectores. Estos tubos colectores, fíjense ustedes cuál es la permeabilidad. Entonces, en el túbulo contorneado distal dijimos que hay un transporte activo de sodio. Y en el túbulo colector tenemos una permeabilidad muy alta al agua, pero fíjense el asterisco. Esa permeabilidad al agua es en presencia de la hormona antidiurética. Si no hay hormona antidiurética, el túbulo colector no es permeable al agua. Por eso,
cuando hay un déficit de la hormona antidiurética, se produce una enfermedad que se conoce como diabetes insípida. En ese caso, se eliminan grandes volúmenes de agua porque no hay hormona antidiurética que estimule la resorción de agua. Se diferencia de la diabetes mellitus en que no se presentan las otras características como ser la de hiperglucemia. En este caso, la orina se llama orina insípida porque los griegos distinguían así cuál era la etiología de la enfermedad, la probaban a la orina. Entonces, en el caso de la diabetes mellitus tenía sabor dulce y en el caso de la diabetes insípida no tenía sabor. Entonces, ellos sabían cuál era la etiología. En un caso, un problema de la insulina y en el otro caso, un déficit de la hormona antidiurética. Bien. En la porción cortical hay un transporte activo de sodio, en la porción medular externa poco, y con respecto a la urea, ustedes fíjense que en la porción medular interna es muy permeable a la urea. Entonces esas son las características que tiene el tubo colector. Entonces, en presencia de la hormona antidiurética, acá va a haber reabsorción de agua. Y acá, en la zona medular, va a haber resorción de urea. Esto es muy importante porque la urea también es osmóticamente activa y ayuda a mantener el gradiente elevado que tiene la médula interna. Entonces, ustedes fíjense cómo gracias a la reabsorción de agua por efecto de la hormona antidiurética, el líquido, la orina que eliminamos, tiene una osmolaridad máxima, ya les dije yo, de aproximadamente 1200 miliosmoles. Bien. Bueno, el otro, mecanismo importante, la otra parte, dijimos que era la multiplicación de contracorrientes en la cual estaba involucrada la asa de Henle, y el otro es el intercambio de contracorriente en el cual estaban involucrados los vasas rectas o vasos rectos, ¿sí? Bueno, la multiplicación de contracorrientes permite la formación de este gradiente desde la corteza hasta la médula interna, que va desde los 300 a los 1200, tal como dijimos. Desde la corteza a los 300 hasta la médula interna a 1200. Eso fue gracias a el mecanismo de multiplicación de contracorriente del asa de Henle. Pero si nosotros no tuviéramos esta disposición de los vasos que acompañan al asa de Henle hacia el interior de la médula, o sea, si estos vasos no fueran paralelos y pudieran también desarrollar un mecanismo de contracorriente porque tienen un flujo descendente y un flujo ascendente que es paralelo, la médula rápidamente se limpiaría. ¿Por qué? Porque atravesaría la sangre por la médula interna y llevaría todos los solutos. Entonces desaparecería el gradiente que se formó gracias a la multiplicación de contracorriente del asa de Henle. Entonces, por los vasos rectas, ¿qué pasa? Ustedes fíjense, llega la sangre con una osmolaridad de 300, y obviamente acá va a haber una difusión pasiva, o sea, a medida que aumenta la osmolaridad, obviamente sale el agua. El agua difunde libremente. Difunde el agua, entonces la sangre que pasa va aumentando en su osmolaridad, porque va perdiendo agua. Y luego, cuando se produce el ascenso, o sea, si esto no fueran tubos que están en forma paralela, de acá la sangre se llevaría los 1200 miliosmoles
y desaparecería el gradiente. Pero como el flujo es paralelo, cuando ascienden, ¿qué pasa? Salen o sea, acá van a empezar a salir los solutos. Y el agua que salió acá vuelve a entrar por una difusión pasiva. Entonces los solutos, a medida que el flujo va ascendiendo, los solutos salen hacia el intersticio y el agua entra. Los solutos vuelven a entrar acá, fíjense ustedes, o sea, los solutos entran, el agua sale en la porción descendente, mientras que en la ascendente salen los solutos y entra el agua. Conclusión, entonces, en conclusión, el líquido es isosmótico, o sea, entra con 300 y sale con aproximadamente 325, pero no es mucha, digamos, la diferencia. Entonces, de esta manera, el intercambio de contracorriente permite que se mantenga este gradiente de concentraciones en la médula. O sea que se necesitan la multiplicación de contracorriente, de la cual es responsable el asa de Henle, y el intercambio de contracorriente, del cual es responsable los basas rectas, para que se mantenga este gradiente de osmolaridad y el riñón sea capaz de regular la osmolaridad de la orina. Y así, por supuesto, la osmolaridad de todo la volemia, perdón, del organismo. Bien. Ahora, la otra función que habíamos estudiado del riñón era una función endocrina. Habíamos visto que participaba del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque existe un aparato yuxtaglomerular en los riñones. Yo ya les he mostrado la estructura de ese aparato yuxtaglomerular. Cuando hay una deshidratación, un déficit, una deshidratación, pérdida de agua o déficit de sodio o una hemorragia, disminuye la volemia. Entonces hay una disminución de la presión arterial. Disminución de la presión arterial y la disminución, el déficit de sodio y la disminución de la volemia es detectado, yo ya les expliqué, por los sensores que están en la mácula densa. Esos sensores que están en la mácula densa detectan la deficiencia en sodio y frente a ese estímulo liberan la renina. La renina actúa sobre un precursor, una proteína precursora, un péptido precursor que se sintetiza en el hígado y que se llama angiotensinógeno. La renina es una enzima que rompe una porción de este péptido y lo transforma en angiotensina 1. Y la angiotensina 1, cuando pasa por los capilares pulmonares, es, digamos, atacada por la enzima conversora de angiotensina, es hidrolizada sería la palabra, y que la transforman en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene múltiples efectos. Uno de esos efectos es el de producir la vasoconstricción de las arteriolas, y a lo que nos interesa a nosotros es que al actuar sobre la corteza renal va a estimular la liberación de aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? La aldosterona actúa a nivel del túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal se une a receptores que están. ¿A dónde están los receptores? ¿En la membrana o en el interior? Bueno, la aldosterona, como es una hormona,
derivada del lípido, puede atravesar las membranas biológicas, entonces se une a receptores que pueden estar en el citoplasma o en el núcleo y la respuesta es un aumento en la resorción de sodio y en la secreción de potasio. O sea, entra sodio y sale potasio, se excreta el potasio. Con lo cual, esta entrada de sodio y agua que lo acompaña producen un aumento del volumen sanguíneo y de esta manera volvemos a tener, se restituye la volemia y también la presión arterial si la presión arterial ha caído. Bueno, ese es el papel fundamental que tiene el riñón en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, la otra función era la de formación de la eritropoyetina. Ustedes saben que la eritropoyesis se regula por las cantidades de oxígeno. Cuando disminuye la cantidad de oxígeno, por ejemplo, en las alturas, en la altura hay menor presión oxígeno, entonces eso estimula al riñón para que el riñón produzca la eritropoyetina, sintetice la eritropoyetina. La eritropoyetina liberada actúa sobre células madre de la médula ósea, estimulando la producción de los glóbulos rojos, con lo cual aumenta el aporte de oxígeno a los tejidos. Bien. Entonces ahora veamos un poquito, repasemos un poquito. El aparato urinario, el riñón era el productor de orina, luego teníamos un sistema colector, un conducto excretor, los cálices, la pelvis renal y los uréteres. Los uréteres tienen músculo liso y tienen una inervación, por supuesto, básicamente del sistema nervioso autónomo. Y tenemos la vejiga. En la vejiga es el órgano donde se produce, se contiene la orina que se va produciendo, o sea, es un reservorio, un recipiente músculo-membranoso. Tiene un cuerpo fundus constituido fundamentalmente por el músculo detrusor, que está inervado por el sistema, ya vamos a ver la inervación que tiene el músculo detrusor, pero básicamente es del sistema nervioso autónomo. Y tiene un cuello vesical, la uretra posterior que termina en el esfínter interno y la uretra que termina en el esfínter externo. Estos son los sistemas colectores o conductos excretores. Bien, esta es la estructura que tiene la vejiga que actúa como reservorio, les decía yo, de la orina. Ustedes pueden ver acá los uréteres desembocan en la vejiga que está constituida por músculo liso, que se llama músculo detrusor. Y acá pueden observar ustedes cómo se continúa con la uretra. Este en el caso de acá está la próstata, este es el caso de sistema masculino. Entonces, ¿cómo se produce la micción? La micción es el acto final de la función del sistema urinario, porque claro, hasta acá formamos la orina, pero la orina hay que eliminarla. Entonces hay todo un proceso para la eliminación de la orina. La orina primero se acumula en la vejiga, pero luego el organismo tiene que expulsarla, porque tiene sustancias tóxicas y además porque también tiene que regular, como yo les decía, la volemia. El objetivo final es eliminar la orina al exterior. Aunque la formación de orina es continua, porque la orina se está formando continuamente, la eliminación de la orina no, es intermitente. Y acá interviene la voluntad. Porque si bien está controlada por el sistema nervioso autónomo fundamentalmente, también está regulada por el sistema nervioso somático. Entonces, podemos decir que podemos definir la micción como un proceso a través del cual la vejiga se vacía cuando se encuentra llena y tiene dos pasos.
El primer paso es el llenado progresivo de la vejiga urinaria hasta que la presión sobre las paredes supera un cierto umbral, que desencadena el segundo paso. Este segundo paso es un reflejo nervioso, que es el reflejo miccional, que es el que permite el vaciamiento. Entonces decimos que la orina se forma continuamente y fluye pasivamente de los túbulos colectores del túbulo colector de la nefrona a los cálices. De ahí pasan al uréter. La distensión de los uréteres, cuando va pasando la orina, desencadena un mecanismo de contracción peristáltica, porque los uréteres, yo les dije que están formados básicamente por músculo liso. Entonces se distienden y hay una contracción peristáltica. El sistema nervioso parasimpático aumenta ese peristaltismo y el simpático lo disminuye. La unión de la uretra, uretropélvica, por supuesto está cerrada mientras se está formando la orina. La orina entra por el trígono vesical hasta la vejiga y entonces, digamos, ¿cómo se va llenando? Cuando está vacía, bueno, por supuesto tiene 0 centímetros de agua. Hasta 300 a 400 mililitros de orina va aumentando la presión. A partir de los 300, 400 mililitros incrementa la presión al aumentar el volumen. Y se activan receptores de estiramientos que desencadenan los deseos de orinar. La capacidad vesical máxima es el doble de este volumen, o sea, se puede llegar hasta los 600 mililitros, pero ya hay una sensación de dolor. Bien, ahora el reflejo miccional es un reflejo del sistema nervioso autónomo, un reflejo espinal. O sea, que el sistema nervioso somático lo que hace es regular el reflejo. Pero el reflejo, como todo reflejo, ustedes saben que los reflejos, las características que tienen es que son involuntarios. O sea, el reflejo miccional, al ser un reflejo, es involuntario. Y lo que hace el sistema nervioso somático, o sea, lo que hace a través voluntariamente podemos regular ese reflejo. Entonces, los receptores sensitivos están en la uretra posterior y acá les muestro cómo es la inervación de la vejiga para que se entienda el reflejo de micción. Nosotros tenemos nervios pélvicos, los nervios pélvicos y los nervios hipogástricos, que son del sistema nervioso autónomo. Los nervios pélvicos son del parasimpático y los hipogástricos son del simpático. Estos nervios pélvicos, fíjense ustedes que tienen fibras sensitivas y fibras motoras, y que están en los segmentos, parten de los segmentos 2, 3 y 4 de la médula espinal. Mientras que fíjense ustedes cómo los, ganglios, al ser del sistema nervioso parasimpático, están en la vejiga. Mientras que los nervios hipogástricos son del sistema nervioso simpático. Y las fibras sensitivas lo que sensan es la distensión del músculo. O sea, a medida que se va llenando, hemos dicho que va aumentando la presión, entonces van activando esos mecanorreceptores que están presentes, van sensando la distensión del detrusor. Y hasta que, por supuesto, se produce se integra la señal sensitiva a nivel de la médula y la respuesta va a través de los nervios parasimpáticos, a través de las vías eferentes, y la respuesta es la contracción del músculo. O sea, pasando un cierto volumen, la contracción del músculo
se produce la contracción del músculo, es completamente involuntaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos los nervios pudendos, y los nervios pudendos están inervando al esfínter externo. El esfínter está formado por fibras que son fibras esqueléticas. Entonces, estas fibras son, al ser inervadas por el sistema nervioso somático, son voluntarias. Y por consiguiente, con la voluntad regulamos el esfínter. Esto se logra con el aprendizaje. Obviamente el hombre aprende a controlar con su voluntad los esfínteres, y de esta manera puede permitir la salida de la orina hacia la uretra en forma voluntaria. Entonces, bueno, y la fisiopatología cuando hay alguna alteración en el reflejo de la micción es la enuresis, vejiga tónica, bueno, son vejiga neurogénica, o sea, cuando no se puede controlar el reflejo. O sea, el reflejo es involuntario, pero se puede regular. O sea, nosotros podemos controlar los esfínteres, pero el reflejo no. Bueno, y lo último que en este esquemita yo les mostraba, porque yo les hablé ayer qué pasa cuando el riñón deja de funcionar. Se produce una insuficiencia renal, que puede ser una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica, falla orgánica se llama. Y el paciente necesita ir a diálisis. Entonces ustedes, como yo les contaba, fíjense, se les saca sangre, esa sangre va hasta esta máquina, y en esta máquina se limpia la sangre. Se produce todo el proceso de limpieza que normalmente se debería llevar a cabo en el riñón, y luego fíjense que la sangre retorna ya, digamos, depurada al individuo. Entonces esas son las máquinas de diálisis. Ahora, lo que la máquina esta no puede hacer es sintetizar la eritropoyetina, por eso estos pacientes se les tiene que administrar la eritropoyetina. Bien.